compañeros y compañeras, antes de dar comienzo al acto vamos a guardar un minuto de silencio por la última mujer víctima de violencia de género que ha sido hallada hoy en Vitoria, en un río, después de ser asesinada y descuartizada a manos de su compañero sentimental. Ahora, y antes de comenzar con las intervenciones, vamos a proyectar dos vídeos magníficos que ha hecho Unidos Podemos para dar publicidad a esta campaña. Esta casa lo ha visto todo. Ha acogido representaciones espantosas, demasiado largas y demasiado sombrías. Funciones que dan ganas de olvidar, aunque no deban desaparecer de la memoria. Momentos apasionantes, con obras inéditas de muchísima expectación. Obras que aguantaron mucho tiempo en cartel y que quizá hubieran debido arriesgar más para conseguir el éxito que esperaban. Por aquí han desfilado actores brillantes que se volvieron dolorosamente mediocres con el paso de los años. Y otros dolorosamente mediocres de antemano, que quizá nunca debieron subirse a un escenario. Música desafinada, solistas virtuosos, actrices secundarias de esas que roban escenas, montajes vacíos de contenido y momentos más modestos que nos anudaron la garganta y nos atravesaron el corazón. Por aquí han pasado obras con presupuestos desorbitados y montajes de una austeridad asfixiante. Risas, llanto, alegría, rabia y últimamente incluso ternura e ilusión. Esta casa lo ha visto todo. Dentro de una semana se vuelve a levantar el telón, pero a mí no me toca estar en escena. La semana próxima va a haber un nuevo elenco. Serán actores y actrices que bajarán desde el gallinero, cansados de asistir al espectáculo desde la periferia. Otros llegarán desde los anfiteatros. Habrá intérpretes que incluso se atrevan a abandonar la comodidad de sus palcos para poner un pie aquí abajo. Con un poco de suerte, puede que hasta el patio de butacas se quede desierto. Y de este otro lado, las sombras que se mueven sigilosas entre bambalinas también van a saltar a la luz. Son quienes tiran de las cuerdas, quienes mueven los paneles, quienes cosen, barren, engrasan, cierran, afinan, quienes sostienen todo este edificio en sus espaldas. También ellas y ellos estarán listos para dar un paso al frente. Se van a juntar todos aquí, aquí mismo. Y aún habrá espacio para los que faltan. Solo hay que tener una cosa en cuenta. La función que se va a representar por primera vez tiene un guión que viene escrito a muchas manos. Es la función de nuestras vidas. La semana que viene, la gente ha decidido subirse a las tablas. Van a ser los protagonistas. Y lo van a hacer unidos y unidas. Yo no me lo perdería.
Fin del bipartidismo. Tras los primeros recuentos que indican un gran resultado para Unidos Podemos, este 26J puede ser recordado como el fin de la hegemonía de los dos grandes partidos en nuestro país. Y un día pasa. Eso que creías que nunca iba a pasar, pasa. Lo que no aparecía en las encuestas, ni en las portadas de los periódicos, ni ningún gurú del marketing predijo, pasa. Entonces, don Julio, usted votó lo mismo que yo, ¿no? No, yo voté en blanco. Y no hierven los lagos, ni se abre la tierra, y el fútbol no deja de ser el deporte nacional, ni el perro el mejor amigo del hombre. La necesidad de regeneración de su partido y la importancia... Partido Popular. Unidos Podemos. No hay fuegos artificiales ni ocurre nada especial. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. ¿Has visto? El resultado histórico. Los primeros recuentos indican que por primera vez en la historia no... ¿Quién gana? Un día pasa, tarde o temprano pasa. Bueno, los de siempre... No, esta vez no. Y... Unidos Podemos. Puede ser un frío 20 de diciembre o un cálido 26 de junio, eso es lo de menos. Lo importante es que cada vez que pasa volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Bueno, y ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a este acto con el que vamos a marcar la recta final de esta campaña electoral que ha resultado ser más ilusionante y esperanzadora que nunca. Este 26 de junio, sin duda alguna, supondrá un antes y un después en la historia política de este país. Este 26 de junio tenemos la oportunidad de acabar con esos casi 40 años de ese bipartidismo rancio que no ha hecho más que demostrarnos que gobierna por y para sus privilegios. Y este momento histórico es ya una realidad. Los medios de comunicación, como sabéis, la mayoría contrarios a nuestra corriente política, nos dan una estimación de voto que supera al PSOE y que está bastante cerca de convertirnos en la primera fuerza más votada. Pero más allá de las encuestas, tenemos que estar en la calle. Y de aquí al domingo 26, cada uno de nosotros y de nosotras tenemos la responsabilidad y el ejercicio de hacer política con los más cercanos, de convencer a aquellos y aquellas que aún no tienen decidido su voto de que la única opción para transformar la sociedad y cambiar el país es la de votar a Unidos Podemos. Porque nosotros y nosotras somos la gente corriente, la gente que ha llenado las plazas y las calles de esperanza y de ilusión, la que ha estado luchando continuamente por una transformación social, por una sociedad más justa e igualitaria que favorezca al más débil, al que tiene menos recursos. Fuimos los primeros que hablamos de unidad porque entendimos que solo la unión de las fuerzas de izquierda podría cambiar las cosas. Fuerzas de izquierda que son proyectos diferentes, pero que comparten y tienen en común un único objetivo: desbancar del gobierno a aquellos que están saqueando las cuentas públicas, a aquellos que nos están oprimiendo con ataques de privatización en la educación, en la sanidad, a esos que en sus filas solo tienen a corruptos y a ladrones. Y ya hemos comprobado que el cambio es posible, que las fuerzas de izquierda son capaces de unirse y de aunar sus fuerzas para llegar a cambiar las cosas y mejorar la vida de los ciudadanos, de la gente de a pie. El más claro ejemplo lo tenemos en ciudades como Madrid, Cádiz o Barcelona. Ayuntamientos que hacen una política más justa y social, que ponen barreras a los bancos para impedir los desahucios y que han reducido la deuda pública en casi 1.000 millones de euros en tan solo un año. Hemos sido generosos. Hemos escuchado a la gente, hemos defendido los derechos de los trabajadores, de los emigrantes, de los estudiantes, de los pensionistas. Hemos antepuesto a cualquier interés político las necesidades de nuestra gente, de nuestro pueblo. Hemos formado parte de esas movilizaciones que fueron la base de esta idea de unir a la izquierda y que surgió en las marchas de la dignidad, en el 15M, y que hoy ya es una realidad. Porque tenemos que llegar al gobierno, ya que hay que recuperar los derechos de los trabajadores, derechos de hoy que son resultado de las luchas de ayer,
de las luchas de muchos de vosotros y de vosotras, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos y abuelas. Porque tenemos que poner freno a esa ley mordaza, que es la forma más clara de represión que nos ha impuesto este gobierno del PP. Tenemos a cientos de compañeros y compañeras sindicalistas juzgados por defender derechos sociales. Incluso tenemos a un compañero encarcelado injustamente por una riña con un concejal de los suyos, en una propuesta por un plan de empleo especial para los parados. Por supuesto que hay que defender también los servicios públicos. No podemos permitir que sigan con las privatizaciones, con sistemas educativos y sanitarios que solo favorecen a los de siempre, con una ley educativa que lo único que quiere conseguir es que los hijos y las hijas de los jornaleros y las jornaleras no lleguen a la universidad, no puedan recibir una educación digna, pública y de calidad que les permita formarse y llegar a ocupar puestos de peso. Los recortes sanitarios, además, ya se hacen evidentes en nuestro entorno más cercano. Plantas de hospitales enteras cerradas, profesionales con una reducción de jornada de un 25%, ambulancias que llegan sin médico ni enfermero, sin material de asistencia y que tienen como resultado que nuestros enfermos se queden en el camino, que nuestros familiares, vecinos o amigos mueran por falta de una asistencia digna. Tenemos que votar a un gobierno que refuerce las políticas de igualdad, un gobierno que luche por una sociedad libre de discriminación en cuestión de sexo, un gobierno que defienda el derecho de la mujer a un trabajo digno, con salarios iguales a los de los hombres, el derecho de la mujer a decidir libremente por su maternidad, un gobierno que sea capaz de abolir la prostitución y que luche contra la imposición de la custodia compartida como preferente. Un gobierno que ponga en marcha políticas efectivas contra la violencia de género, porque no podemos consentir vivir en una sociedad que normaliza amanecer cada mañana con una nueva mujer muerta a manos de su compañero. Porque estamos hartos de que ganen siempre los mismos, esos que son capaces de especular con la vivienda y acabar con un derecho humano fundamental como es el derecho a un techo. Esos que no tienen escrúpulo ninguno en dejar a parte de su población sin suministros básicos vitales y que están provocando que 1 de cada 5 familias españolas vivan por debajo del umbral de la pobreza. Después de casi 40 años de democracia, el bipartidismo ha tenido tiempo y oportunidades más que suficientes para demostrar que lo que les importa es el pueblo, pero no ha sido así. El PP y el PSOE se han ido sucediendo en el poder y no han hecho más que demostrarnos que lo único que saben hacer es recortar derechos laborales y libertades sociales a través de múltiples reformas, como las reformas laborales o la modificación del artículo 135 de la Constitución. Una Constitución a la que no hacen caso cuando se refiere al derecho a la vivienda, al derecho a la educación, al derecho a la sanidad, o cuando anteponen los bienes nacionales al interés común. PP y PSOE han destruido los pilares de la democracia para afianzar un régimen corrupto que nos avergüenza y que consiste en enriquecer a los suyos, en financiar a sus partidos a costa del esfuerzo de la gente. Y por supuesto que no estamos dispuestos a seguir perpetuando sus privilegios, porque esos privilegios son nuestro sufrimiento. Resulta lamentable levantarse cada mañana con nuevos casos de corrupción a nivel nacional, o ver como aquí en Andalucía son imputados 2 de los expresidentes autonómicos que no son ni más ni menos que los padrinos políticos de Susana Díaz. Esa que dice que se casó con un tieso y que ha enriquecido a costa del dinero público a su marido y a sus familiares. Una Susana Díaz a la que no se le conoce trabajo alguno, que ha mamado el enchufismo del PSOE desde que era una adolescente y que no ha tenido la necesidad ni siquiera de hacer un currículum o presentarse a una entrevista de trabajo. Esa Susana Díaz, esa tiene la desfachatez de llamarnos asaltadores de fincas y supermercados, cuando señalamos con el dedo la pobreza y el abandono de los bienes públicos, mientras que la ciudadanía rebusca comida en los contenedores. Seremos asaltantes de fincas, pero lo que no somos es asaltantes de instituciones y de dinero público, para seguir traficando con las voluntades. Esta vez, los votantes y las votantes de izquierda vamos a votar con conciencia, porque nos jugamos las próximas generaciones y las oportunidades que nuestros jóvenes van a disfrutar.
Tenemos que recuperar los derechos laborales perdidos y vamos a recuperar el dinero que estos chorizos roban para poder invertir en otro modelo productivo, en empleos estables y de calidad, en pensiones y en servicios públicos para la gente. Que no nos cuenten cuentos. Lo peor que podía pasarle a este país ya le ha pasado, y es que gobiernen ellos. Estamos hartos de que siempre ganen los mismos, y vamos a cambiarlo. Somos conscientes de que el cambio no se realiza de un día para otro, pero poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Tenemos derecho a soñar y a hacer realidad nuestras legítimas ilusiones de construir un mundo mejor. Y unidos y unidas lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de la mano de gente tan relevante como Ada Colau, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Mónica Oltra, Alberto Garzón, nuestra joven y brillante eurodiputada Marina Albiol. Compañeros y compañeras, unidos y unidas, podemos. Ahora, en segundo lugar, voy a dar paso a Manuel Rodríguez, para el cual no hace falta mucha presentación. Como sabéis, ha sido alcalde de nuestro pueblo durante muchos años y diputado provincial por Izquierda Unida. Es miembro de la dirección del SAS y acaba de participar en la huelga de hambre por la libertad de Andrés Bódalo. Dicen que se me nota lo del tema de la huelga de hambre. Una cosa, a los organizadores, yo no quiero variar nada, pero no se puede encender las luces de aquí. Digo porque para nosotros es bastante molesto no ver las caras de nadie. Esto lo estoy estrenando también, vamos a ver cómo sale el aparato este. Estamos en un tiempo que tenemos que competir con el fútbol y el teatro está lleno, con lo cual yo creo que el 26 de junio aquí en Pedrera por lo menos vamos a ganar. Eso es seguro. Yo creo que el 26 de junio, después de 80 años ya, 40 de franquismo y otros 40 de bipartidismo y de restauración borbónica de los reyes, de los Borbones, resulta que ahora tenemos una oportunidad. Dice Echenique que lo estamos tocando con la punta de los dedos. Y es verdad. Por primera vez en muchísimos años, en 80, estamos empezando a tocar con la punta de los dedos un cambio. Y yo creo que eso es muy importante. Y ya en las últimas, en el 20 de diciembre, pues fuimos los primeros en Cataluña y fuimos los primeros en Euskadi. Y ahora las encuestas todas ya nos están diciendo también que una comunidad tan importante como la Comunidad Valenciana, de donde viene nuestra eurodiputada Marina Albiol, también vamos a ser los primeros. Y vamos a ser los primeros también, seguramente, en Navarra. Y parece ser que también en Galicia, en Asturias, en Baleares, estamos disputando el primer puesto con el PP. Con lo cual yo creo que el 26 de junio es una oportunidad importante, una oportunidad de oro y que no podemos desaprovechar. La gente que tiene pensado abstenerse tiene que hacer el esfuerzo de votar el 26 de junio. Por muy desencantado de la política que esté. Porque aquí habemos en Andalucía muchos desencantados de la política, sobre todo en Andalucía, porque en Andalucía no hemos tenido ni siquiera bipartidismo. En Andalucía hemos tenido monopartidismo. 35 años, más de 35 años, gobernados por el mismo partido. Eso no ha pasado en ninguna comunidad ni ninguna nación del resto del Estado español. Sin embargo, en Andalucía sí ha pasado. Más de 35 años gobernados por el mismo. Y aquí es donde más ganas tendríamos que tener de ganar ese 26 de junio. Porque también es el lugar del Estado español, es la nación que más parados tiene. Pero no 2 o 3 parados más, sino el 10% más de parados. En España, en el resto del Estado español, el 21%, en Andalucía el 31% de paro. Una de cada 3 andaluzas está en paro. Somos los campeones de las listas de espera. Somos los campeones de tener las aulas masificadas. Menos profesores por alumno. Tenemos menos camas por enfermo. Tenemos más inmigrantes que todo el resto del Estado español juntos. Los inmigrantes prácticamente al mismo nivel ya vamos llegando
del franquismo. Yo me acuerdo en los primeros años 60, que yo era un niño del todo, mi padre estaba en Alemania, yo me crié en el Toleillo y el Toleillo era una calle sin nombre. A mí me llamaba la atención eso, yo con 5 o 6 años, me llamaba la atención de que nada más que había mujeres y niños en el Toleillo. Y vamos a ese camino, para ese camino vamos. Lo que pasa es que ahora mismo lo que se demanda en Europa y lo que se demanda en otros lugares no es mano de obra de baja cualificación, sino todo lo contrario. Y por lo tanto se van los mejores nuestros. Se van los jóvenes y las jóvenes pues más preparadas y la gente que ha estudiado más carreras. Y es en Andalucía donde más tenemos ese fenómeno. Y es en Andalucía donde más tendríamos que decir el 26 de junio que ya basta, que ya está bien, que vamos a votar otra clase de políticos, que ya a los que hemos votado siempre ya los hemos probado. Y ya eso nos ha llevado a una situación, que es la que tenemos ahora. Por tanto, Andalucía, que están diciendo que Andalucía es donde se va a resistir al populismo y a todo lo que significa Unidos Podemos, porque se va a votar más al PSOE cuando debería de ser la comunidad, cuando debería de ser la nación, donde más se votara Unidos Podemos. ¿Y para qué queremos votar a Unidos Podemos? ¿Para qué queremos ganar el 26 de junio? Primero, para poner otra vez el contador a cero, porque ha habido tanto andado, tanto arrasado, que ahora tenemos que desandar todo lo que han andado los moderados, se llaman ahora. El PP dice que son los moderados. Aunque partieran a martillazos los discos duros del ordenador, pero moderadamente, claro, los partieron. Y moderadamente han echado a la gente de sus casas, poquito a poco, hasta 300.000 familias. Moderadamente los han ido echando a la calle, los moderados. Y los que han hecho las dos reformas laborales más lesivas para los trabajadores de la historia, tanto Zapatero por un lado como Rajoy por otro. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es poner otra vez el marcador a cero. Y tenemos que derogar, tenemos que quitar leyes del medio. Esas que moderadamente han ido ellos poniendo. La LONSE, que lo ha explicado muy bien Lucía. Esa que le impide cada vez más a los hijos de los trabajadores poder estudiar y poder llegar a las universidades. Eso hay que quitarlo del medio. Las dos reformas laborales, las últimas reformas laborales del PSOE y del PP, eso hay que quitarlo del medio, eso hay que poner otra vez el marcador a cero. El artículo 135, que lo hemos explicado ya hasta la saciedad, por el que es mucho más importante pagarle a los bancos que tener una sanidad en condiciones en el Estado español y en Andalucía, eso hay que quitarlo del medio. La ley Mordaza, la que se llama ley Mordaza, que ahora ya ellos moderadamente nos pueden echar a la policía para que nos pegue, pero nosotros no podemos violentamente sentarnos quietos en el suelo para poder protestar, ni siquiera, porque eso es resistencia pasiva. Sentarse en la puerta de un ministerio y decir aquí estamos en protesta porque nuestro compañero Andrés, por ejemplo, está en la cárcel, eso es resistencia pasiva. Y la resistencia pasiva ya no está permitida. Y ellos moderadamente nos mandan a la Policía Nacional para que nos apaleen. Los moderados. Nosotros, los violentos. Nosotros somos los violentos y ellos los moderados. Nosotros que violentamos tanto que cuando nos han metido injustamente a un compañero en la cárcel como Andrés Bódalo, en vez de hacer violencia contra nadie, nos hacemos violencia nosotros mismos en nuestros pies y nos hacemos cebaduras y nos hacemos ampollas caminando 300 kilómetros hasta Madrid. Pero nos hacemos daño a nosotros mismos. No le hacemos daño a nadie, pero somos violentos. Y luego nos ponemos en huelga de hambre durante 27 días para hacernos daño a nosotros mismos, a nuestro estómago, a nuestros riñones o a nuestro hígado. Pero no le hacemos daño a nadie. Pero somos nosotros los violentos y ellos son los moderados. ¿Y para qué queremos ganar también el 26 de junio? Fundamentalmente para cambiar el modelo productivo. También lo ha dicho Lucía en su intervención. Es fundamental cambiar el modelo productivo, sobre todo en Andalucía, en el Estado español, pero sobre todo en Andalucía, porque somos un país de camareros y camareras, de cocineros y de cocineras.
No producimos nada, no hacemos nada. Estamos esperando que nos vengan los ingleses y los alemanes para poder darle de comer aquí y que se tiendan al sol en las playas nuestras. Para eso hemos quedado. Y eso no puede ser de ninguna de las maneras. Sobre todo cuando falta tanta gente en la sanidad, cuando faltan tanta gente en la educación, cuando faltan tanta gente en los servicios sociales, en la ayuda a domicilio, en la ley de dependencia, que son miles y miles y miles de puestos de trabajo que se podían crear en esos temas. Y en el medio ambiente, reforestando los montes públicos y los privados. Y luego, nosotros vivimos en un país muy rico. Andalucía es un país muy rico, que tiene una tierra estupenda, que tiene un clima excelente, que tenemos 1000 kilómetros de costa, que tenemos 24 puertos pesqueros, pero con los barcos amarrados en los puertos pesqueros. Porque la pesca también la hacen otros. Tenemos que importar el pescado, tenemos que importar el arroz, tenemos que importar el trigo, tenemos que importar la leche. Lo importamos todo en una tierra de las más ricas de Europa. Y eso es cambiar el modelo productivo. Que nosotros podamos producir al menos lo que nos comemos. Es que no producimos ni siquiera lo que nos comemos. Nos viene todo de fuera. Y la agroindustria, no transformamos absolutamente nada. Nosotros exportamos la materia prima en bruto, el aceite para que lo embotellen los italianos y el valor añadido se queden los italianos con él. Somos la primera provincia, Andalucía, en la producción de algodón, la primera, pero no solo del Estado español, sino de toda Europa. Ahora ya se siembra menos algodón porque la PAC ha empezado a favorecer a las multinacionales francesas, pero todavía, aunque han recortado la producción de algodón, todavía somos los primeros en algodón. Pero sin embargo las camisetas las hacen en el norte de Europa. No hacemos nosotros las camisetas, que es lo que vale dinero. El algodón en bruto no vale. Para eso nos han dejado. Y eso es lo que hay que hacer a partir del 26 de junio. Cambiar el modelo productivo. Tenemos que cambiar ese modelo productivo. Y tenemos que traernos a los cerebros que estamos exportando, a los estudiantes y a las que han acabado una carrera y las que han acabado una carrera, para que investiguen aquí, para que desarrollen aquí, para que innoven aquí. I más D más I, pero aquí, no en Alemania ni en Australia, aquí, en Andalucía y en el Estado español. Para eso queremos que el 26 de junio ganar las elecciones. Y yo estoy seguro que el 26 de junio Pedrera va a dar el do de pecho, al menos Pedrera. Yo creo que en Andalucía vamos a estar así, ran con ran, y en el resto del Estado español vamos a sobrepasar al PP. Estoy completamente seguro. Y como a las 9 empieza el fútbol, yo ya me callo y le doy la palabra a la presidenta. Es el turno ahora de Sofía González. Sofía ha estado a punto de convertirse en concejala del Ayuntamiento de Sevilla por Podemos. Desde siempre ha militado en el SAD y además es una de las promotoras de la banca ética a través de la COP. Buenas tardes, bueno, me siento un poquito rara con el pinganillo este que me han colocado. No sé si se escucha bien con ese tono, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hemos visto que hoy era un día un poquito complicado por el tema del fútbol, que sigue siendo, parece ser lo que más nos interesa. Y también porque, bueno, había algo muy importante que era la fiesta de los niños. Hemos visto por ahí los niños, eso sí que era muy importante. Entiendo que haya mucha gente que tenga que estar allí con sus hijos, su hija y sus nietos. Yo, bueno, empiezo todos los actos en esta campaña hablando de algo que me parece muy importante, algo que ha ocurrido y que creo que hay que poner en valor, y es la posibilidad que hemos tenido distintas fuerzas de la izquierda transformadora de este país de darnos la mano y caminar juntos hacia un proyecto político, en un marco político. Era algo que, bueno, desde que había gente que soñábamos desde hace mucho tiempo, pero que con el fenómeno Podemos pues nos pareció que se podía empezar a gestar. No pudo ser para las elecciones de diciembre y ahora pues afortunadamente ha podido ser, y yo creo que es algo muy importante. Desde aquí mi enhorabuena a todos los interlocutores de las distintas organizaciones que han sido capaces de negociar
el caminar juntos, porque si en diciembre teníamos un proyecto importante, ahora sí que tenemos el gran proyecto político, la gran alternativa política en este país al bipartidismo. La campaña electoral empezó hace, unos 10, 11 días, pero hay quien la empezó algunas semanas antes y además la empezó muy lejos de aquí, muy lejos de España. Se fueron a Caracas, a Venezuela. Me estoy refiriendo, lógicamente, a Albert Rivera, al candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido de Ciudadanos. Este hombre parece que le han empezado a preocupar las personas que están privadas de libertad por motivos políticos ideológicos, y parece que también se enteró de que eso ocurría en Venezuela y se plantó allí para defender a personas privadas de libertad por motivos políticos ideológicos. Yo, al margen de las diferencias que podamos tener en este tema con respecto a los presos políticos venezolanos, sí que quiero decirle a ese señor que si realmente lo que le preocupan son los presos políticos, las personas que están privadas de libertad por motivos políticos ideológicos, pues que no tenía que haberse ido tan lejos, porque aquí, muy cerquita de aquí, en Jaén, en una cárcel de Jaén, tenemos un preso político. Tenemos en la cárcel a nuestro compañero Andrés Bódalo. Un compañero que desde que lo conozco lo he visto luchar por los derechos de los jornaleros y las jornaleras. Lo he visto sacar a la luz pública la explotación a la que se sometían los inmigrantes cuando iban a coger las aceitunas a Jaén. Y además que tuvo la valentía, junto con otros compañeros, de formar parte de una candidatura de Unidad Popular en las elecciones municipales y era representante del pueblo, representante de Jaén, y era concejal ahora en Jaén. De todas formas, no nos equivoquemos. Andrés Bódalo lo han metido en la cárcel porque era la presa fácil, porque tenía muchas causas abiertas y porque, parece que además había algún fallo procedimental. Era la presa fácil. Pero el bipartidismo, que no nos olvidemos que el bipartidismo controla el Poder Judicial, pues ese bipartidismo y además la judicatura más rancia, lo que han querido realmente meter en la cárcel era la libertad de expresión. Lo que han querido meter en la cárcel realmente era la libertad sindical. Y lo que querían tener entre rejas eran las luchas siempre pacíficas del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Eso es lo que querían meter en la cárcel cuando han metido a nuestro compañero Andrés Bódalo. Salimos a la calle hace 5 años, un mes de mayo, salimos muchas mujeres, muchos hombres, con muchos niños, muchos mayores, y salimos compartiendo un estado. Y era la indignación. Estábamos todas muy indignadas y estábamos todos muy indignados. Cuando salimos a la calle y ocupamos las plazas, la élite política arrogante de este país nos dijo que nos estábamos equivocando, que ese no era el camino, que si queríamos cambiar las cosas, lo que estaba ocurriendo, teníamos que dejar la calle y teníamos que irnos a las instituciones. Pues muy bien, para nosotros aquello fue un reto. Y hoy, 5 años después, es una realidad. Hoy en día estamos presentes en todos los ámbitos institucionales. Estamos presentes en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los parlamentos autonómicos, en el Congreso, en el Senado. Estamos presentes en el Parlamento Europeo. Pero además no solo estamos presentes, sino que además estamos gobernando algunas instituciones importantes. Con lo cual ya hemos demostrado 2 cosas. Hemos demostrado que podemos gobernar y además estamos demostrando actualmente que podemos y que sabemos gobernar mejor que ellos. Y además a las pruebas me remito. Madrid. En Madrid, en los 12 primeros meses de gobierno, han reducido la deuda pública en 100 millones de euros. Esta noticia es muy reciente, de hace una semana. Mientras que en la Comunidad de Madrid, gobernada por la señora Cifuentes del Partido Popular, la han incrementado en 200 millones de euros. En Madrid, cuando los compañeros llegaron al ayuntamiento, vieron que había partidas con una dotación presupuestaria muy elevada que se dedicaban a pagar la participación de los políticos, las visitas de los políticos a los grandes eventos deportivos. Y dijeron, no, los políticos que quieran ir a los eventos deportivos que lo paguen. Esas partidas las vamos a destinar
a tener abiertos los comedores escolares en verano para que los niños no puedan seguir comiendo en verano, porque a los estómagos no se les puede dar vacaciones. Y por eso tenemos que darle las gracias a la señora Carmena. Barcelona. En Barcelona el presupuesto de 2015 se cierra con un superávit de 100 millones de euros. Y deciden las compañeras y compañeros que están en el gobierno destinarlo total e íntegramente a políticas sociales, esos 100 millones de euros. Muchas gracias, señora Colau. En Coruña. En Coruña, lo primero que hacen cuando llegan al ayuntamiento es sentarse en una mesa con todas las empresas suministradoras de luz y de agua en el municipio y negociar para que a nadie, por motivos económicos, se le corte en esa ciudad la luz y el agua. Muchas gracias, señor Ferreiro. Y en Cádiz, ese Cádiz que tenemos ahí tan cerquita. En los 6 primeros meses de gobierno, la deuda se llegó a reducir en 10 millones de euros. Una deuda millonaria que había dejado la señora Teófila, del Partido Popular. Y además, en el balance que hicieron de los 100 primeros días del gobierno, nos dijeron que habían parado más de 130 desahucios. Gracias, Kichi. Y por supuesto también, y porque vengo de ahí, muchas gracias a los alcaldes y a las concejalas de Izquierda Unida que llevan muchos años ya al frente de muchos ayuntamientos, normalmente ayuntamientos pequeñitos, pero que han demostrado al frente de esos ayuntamientos que otra forma de hacer política es posible, nos han demostrado que se puede gobernar pensando en la gente y nos han demostrado que además se puede gobernar sin privilegios, sin robar y sin malversar fondos. Y aquí tenemos un ejemplo. Gracias, Nogales. Y en esta campaña electoral es inevitable como lo fue en diciembre, hablar de corrupción. De esa corrupción que nos ha llenado durante mucho tiempo los informativos. Todos los informativos que poníamos. Estamos oyendo últimamente, desde hace bastante tiempo, tanto tiempo casi como llevamos en campaña electoral, oyendo a dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista, a los que van a las tertulias, a los debates, a los que salen en los medios de comunicación, decirnos que a ellos les duele la corrupción, fijaros, que a ellos les duele la corrupción. Yo no tengo ni idea de cuánto les duele a ellos la corrupción. Pero sí sé cuánto les duele la corrupción a los pensionistas de nuestra tierra, de nuestros pueblos, que con 500, 600 o 700 euros, pensiones miserables, tienen que darle de comer a sus hijos parados y a sus nietos. A eso sí sé lo que les duele la corrupción. Y también sé lo que les duele la corrupción a los padres y a las madres que no tienen dinero para comprarle a sus hijos el material escolar cuando empieza el colegio. También sabemos todos seguro lo que a esta gente le duele la corrupción. Y por supuesto que sabemos cuánto le duele la corrupción a los jornaleros y a las jornaleras, a las que no le dan ninguna alternativa de trabajo y los obligan a vivir con subsidios miserables. También sabemos cuánto le duele la corrupción a los jornaleros y a las jornaleras. Y a los autónomos, a esos autónomos que trabajan sin horario, pagando todos los meses 300 euros de cotización, vendan o no vendan, presten servicio o no los presten. Y también sabemos, por supuesto, cuánto les cuesta la corrupción a las personas, a las familias, a las que les cortan la luz. Y les cortan la luz los amiguitos de los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista, los de las grandes eléctricas, los que hoy son amigos y mañana, gracias a las puertas giratorias, esas que se han inventado, se sentarán con ellos en los consejos de administración de las empresas. Desgraciadamente la corrupción ha dejado de ser una anécdota, ha dejado de ser algo excepcional. El otro día lo hablábamos y coincidía con eso con el compañero Nogales, Los Corrales. Desgraciadamente ha dejado de ser anecdótico y se ha convertido en una forma de gobierno. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son partidos ya estructuralmente corruptos. Mira, fijaros, y seguro que os suena, la Gürtel, la Púnica, Bárcenas, Los Eres, Aquamed, el caso Campeón, Operación Pokémon, Palmarena, caso NOS, caso Umbra, caso Troya, cursos de formación, Fitonovo, etcétera, etcétera, etcétera.
Señores del Partido Socialista y señores del Partido Popular, dejen de robarnos, porque ya no tenemos ni siquiera nombres para ponérselo a vuestras tramas corruptas. Dejen de robarnos. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad de mandarle desde aquí también un mensaje a nuestra presidenta, a la presidenta de la Junta de Andalucía, a la señora Díaz, ahora que va por ahí correteando como pollo sin cabeza de un lado a otro, ya dice que le faltan pueblos donde ir en esta campaña electoral, y que con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia, recurre a vertir insultos y calumnias sobre nuestro compañero Diego Cañamero, por ejemplo. Dice que Diego Cañamero representa el modelo contrario a la dignidad del pueblo andaluz. O vertiendo insultos y calumnias sobre el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que también lo hemos escuchado. Dice que el Sindicato Andaluz de Trabajadores se dedica a ocupar las tierras que son de todos. O sobre Podemos, y sobre ahora Unidos Podemos, también vierte, dice que Unidos Podemos se ha creado por odio al Partido Socialista. Pues bien, señora Díaz, el problema del Partido Socialista no es Diego Cañamero, ni es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ni es Podemos, o ahora Unidos Podemos. El problema del Partido Socialista es que el expresidente Felipe González y el expresidente Zapatero engañaron y defraudaron a sus votantes. El problema del Partido Socialista es que Griñán y Chávez nos han metido la mano en el bolsillo a todos los andaluces, a todas las andaluzas, y nos han robado con los ERE y los cursos de formación más de 3.500 millones de euros. Y el problema del Partido Socialista Obrero Español, por tanto, es que nunca fue socialista y hace muchos años que dejó de preocuparse por la clase trabajadora de este país, señora Díaz. Ese es el problema que tiene el Partido Socialista. Y cuando os digan que lo dicen con frecuencia, que no sabemos lo que queremos, que en Unidos Podemos no sabemos lo que queremos, tenéis que responder que sí, que claro que sabemos lo que queremos. Sabemos perfectamente lo que queremos. Queremos garantizarle un derecho a la vivienda digna a todas las familias. Queremos que los niños y las niñas tengan la vida que les corresponde, como niños y niñas, que tengan garantizada la educación, la sanidad, la alimentación. Queremos acabar con la pobreza energética. Fijaos qué triste, pobreza energética, un concepto nuevo que lo hemos tenido que inventar recientemente para ponerle nombre a una nueva forma de sufrimiento. Queremos desarrollar modelos energéticos sostenibles, queremos empleos dignos y salarios dignos. No queremos que los empleos de 500 euros trabajando 8 horas al día, 6 días a la semana, formen parte de esa estadística que nos transmiten y cuando nos dicen ¿se ha incrementado el número de empleos? No. Si esos empleos de 500 euros forman parte de esa estadística, lo que estáis haciendo es normalizando, institucionalizando una nueva forma de esclavitud. Eso no es empleo, eso es esclavitud. Queremos que vuelvan, lo decía Manolo antes, queremos que vuelvan nuestros jóvenes, los que se fueron por motivos económicos. Queremos que vengan aquí, que nos ayuden a construir la nueva sociedad. Queremos banca pública para los autónomos, para las pequeñas y medianas empresas, para que puedan financiar sus proyectos y no tengan que cerrar. Queremos administraciones transparentes. Queremos que los ayuntamientos, las consejerías, los ministerios tengan paredes de cristal y veamos qué hacen dentro con nuestro dinero y cómo transforman ese dinero en política para revertirlo en la sociedad. Queremos hospitales, por supuesto, sin listas de espera y centros educativos con todas las infraestructuras y el personal necesario. Y queremos gobiernos valientes, y esto es muy importante, queremos gobiernos valientes que desobedezcan a la troika. No queremos presidentes del gobierno que se dediquen a mandar cartas a Juncker diciéndole que no se preocupe, que después de las elecciones habrá más austeridad y más recortes. Esos gobiernos no los queremos. Y queremos nuevos modelos de producción agrícola, libres de transgénicos y que nos permitan tener soberanía alimentaria. ¿Ves? Seguro, todas estas cosas son las que queremos más cosas. Y nosotros sí que sabemos lo que queremos, porque somos las personas que hemos sufrido en primera persona la crisis o en nuestro entorno muy cercano. Y para conseguir lo que queremos, lo tenemos todo. Tenemos un programa de gobierno elaborado con muchísima participación, elaborado por la gente y para la gente.
Tenemos capital humano muy preparado. Ya vemos todos los días en los medios de comunicación a nuestros compañeros y compañeras de Unidos Podemos. Tenemos además aquí un ejemplo con la compañera que ahora la escucharemos en su discurso. Y tenemos también lo más importante, tenemos a muchos hombres y a muchas mujeres que nos ven como la única alternativa, como el único proyecto político que va a traer el cambio necesario. Tenemos que ir todos a votar el día 26 y además animar a todo el mundo a que vaya a votar. Y a la gente que tenga dudas le tenemos que decir que cuando vayan a votar el día 26 que se acuerden de los casos de corrupción, que se acuerden de los ERE, de los cursos de formación, de esos 3.500 millones de euros que nos han quitado a los andaluces, que se acuerden de los recortes en sanidad y en educación, que se acuerden de la Púnica, de la Gürtel, que se acuerden de los desahucios, que se acuerden y que después sean responsables y elijan el voto que quieran elegir. Yo estoy convencida, Manolo lo decía antes, lo estamos tocando, yo sé que lo estamos tocando a 5 días, pero estoy convencida de que el día 26 vamos a abrazar el cambio, ese cambio necesario que nos va a traer una nueva política, una política hecha desde abajo y para los de abajo, porque ahora sí, ahora con esa unidad popular, ahora sí que tenemos la candidatura perfecta para gobernar este país. Y ahora mucho ánimo, mucha fuerza, compañeros, porque ahora sí que podemos. Ahora unidos podemos. Es el turno ahora de Marina. Marina es fue diputada por las Cortes Valencianas y es actualmente eurodiputada por Izquierda Unida Plural. Es miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida y un claro exponente de esa juventud que está trayendo un aire nuevo a la política. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer estar aquí esta tarde en Pedrera y además cuando veníamos en el coche ya nos han contado que es un pueblo que lleváis muchos años luchando, que lleváis muchas batallas a vuestras espaldas y por tanto, pues bueno, un placer, insisto, estar aquí esta tarde. Y yo vengo, como bien decía la compañera, desde el Parlamento Europeo y yo sé que la mayoría de la gente en nuestro país, cuando piensa en Europa, lo que le viene a la cabeza es recortes de nuestros derechos, austeridad, vallas enormes para que no entren los refugiados y las refugiadas. Eso es lo que pensamos casi todas cuando pensamos en Europa. Pero creo que tenemos que tener claro que en realidad nuestro enemigo no son los trabajadores y trabajadoras de Europa, no son los trabajadores y trabajadoras de Francia, de Italia, de Portugal, de Grecia o de Alemania. Que quien está ahogando al pueblo y a los pueblos de Europa son las políticas, son las instituciones, son los gobernantes de la Unión Europea. Pero no es Europa, porque Europa también es la Europa de la Revolución Francesa, también es la Europa de los partisanos que liberaron a Italia del fascismo, también es la Europa de millones de personas que en su día salimos a las calles para decir no a la guerra de Irak. Europa también son ahora los miles de activistas que hay en Lesbos o en Idomeni, salvando las vidas de los refugiados y las refugiadas. Y Europa, sobre todo, hoy son los trabajadores y trabajadoras de Francia que están en lucha contra esa reforma laboral. Por eso digo que en realidad quien nos está arrebatando nuestros derechos no es Europa, pero sí es la Unión Europea. Esa Unión Europea del Tratado de Maastricht, del control del déficit, la Unión Europea de los mercados. Una Unión Europea que lo que ha hecho ha sido imponer la austeridad al pueblo mientras una élite se ha continuado enriqueciendo. Una austeridad, bueno, mal llamada austeridad, porque en realidad lo que ha supuesto ha sido las reformas laborales, los recortes de las pensiones, las privatizaciones de nuestros servicios públicos o ese artículo 135 de la Constitución que no podemos olvidar que lo pactaron Partido Popular y Partido Socialista para poner el pago de la deuda por encima de nuestros derechos. Una Unión Europea que también lo que ha hecho ha sido que se rescate a los bancos privados con 70.000 millones de euros mientras 700.000 familias estaban siendo desahuciadas en nuestro país. Y todo eso ha sido posible
porque hasta ahora lo que hemos tenido han sido gobiernos sumisos a esas políticas de la Unión Europea, pero no solo sumisos, también cómplices de esas políticas, porque no podemos olvidar que la señora Merkel, el señor Juncker y el señor Rajoy son del mismo partido. Igual que son del mismo partido el señor Zapatero, el señor Hollande y el señor Sánchez, y comparten las políticas. Porque en el Parlamento Europeo el 90% de las votaciones, el 90%, acaban votando lo mismo socialdemócratas, conservadores y liberales. Van de la mano en el Parlamento Europeo. Por tanto, que tampoco nos cuenten historias y que nos digan que es que Europa dice, que es que Europa nos impone, que es que Europa... Porque las políticas de Europa no caen del cielo, las políticas de Europa las pacta el señor Rajoy con la señora Merkel y las pactaba el señor Zapatero y las pacta el señor Juncker. Es decir, no solo son sumisos, sino que además son cómplices de esas políticas de austeridad que nos han estado aplicando estos años. Y decía la compañera que unos días antes de empezar la campaña electoral, el señor Mariano Rajoy le envió una carta al señor Juncker, al presidente de la Comisión Europea, para decirle que estuviera muy tranquilo, que no se preocupara de nada, porque si el Partido Popular ganaba las elecciones y gobernaba este país, iban a seguir por el mismo camino de los recortes que nos impone la Unión Europea, haciendo exactamente lo mismo, recortando en educación, recortando en sanidad, recortando nuestras pensiones, porque ese es el programa oculto del Partido Popular que desveló en esa carta al señor Juncker. Por eso tenemos que tener claro que para el 26 de junio hay dos opciones. Y solo hay dos. Una, la de seguir como hasta ahora, la de seguir con esos gobiernos que aplican esas políticas de la Unión Europea, que en Europa van a defender al IBEX 35 y no a su pueblo, la de seguir por el camino de la privatización de los servicios públicos, de las reformas laborales y de los recortes. Está esa opción y está la opción de Unidas Podemos, la opción de un gobierno que defienda a su pueblo en Europa y la opción de un gobierno que no se arrodille ante la señora Merkel. Y también una Unión Europea que nos sigue aplicando una política agraria común que solo está hecha pensando en los terratenientes y en las grandes extensiones, pero no pensando en los pequeños y no pensando en los jornaleros y en las jornaleras. Y también queremos un gobierno que en Europa luche por una política agraria común diferente y una política agraria común que nos permita que nuestros pueblos sigan sobreviviendo. Una Unión Europea que además ahora nos quiere imponer la dictadura de las multinacionales. Y nos la quiere imponer con 3 tratados que se están negociando y que a lo mejor muchas no conocéis porque es cierto que nos los están ocultando, que los informativos de la tele no hablan del TTIP, del CETA o del TISA, que los grandes medios de comunicación no hablan de estos tratados. Son 3 tratados. El TTIP, que se está negociando con Estados Unidos, el CETA, que se está negociando con Canadá, y el TISA, que es un tratado sobre servicios que se está negociando con 50 países del mundo para continuar por la vía de la privatización de los servicios y de la liberalización. Son 3 tratados que lo que pretenden es acabar con nuestros derechos laborales, sociales, económicos, democráticos y que sobre todo pretenden seguir acabando con los recursos naturales de nuestro planeta para que una élite se siga enriqueciendo. Un TTIP, sobre todo el TTIP con Estados Unidos, que va a suponer un golpe durísimo para todo el sector agrario, porque no se va a poder competir con la agroindustria que viene de los Estados Unidos si se firma ese tratado. Por eso también hay que lanzarle un mensaje al Partido Socialista, al señor Sánchez, y hay que decirle muy claro que no puede en campaña electoral venir a decir que protege al sector agrario, que protege a los agricultores, que protege a las pequeñas y medianas empresas o a los servicios públicos, si luego en Bruselas vota a favor del TTIP, del CETA y del TISA. Y vota con el Partido Popular y con Ciudadanos. Una Unión Europea, además, que está haciendo unas políticas criminales. Creo que hay que decirlo con todas las letras. Son políticas criminales contra las personas migrantes y contra los refugiados y las refugiadas. Y no hay que olvidar
que tenemos una responsabilidad, que Europa tiene una responsabilidad en que todas estas personas estén huyendo de sus casas y de sus países, que estén huyendo de las bombas, del terror, del hambre, de la pobreza y de la miseria. Porque fueron países europeos, aliados con Estados Unidos, los que invadieron Irak, invadieron Afganistán, bombardearon Libia y participan de la guerra de Siria. No hay que olvidar que nuestra Casa Real, a día de hoy, todavía tiene relaciones de amistad, relaciones casi familiares con las petromonarquías del Golfo que alimentan al ISIS, que alimentan al Daesh. No hay que olvidar tampoco que nuestras multinacionales siguen empobreciendo a los países del sur, que siguen expoliando sus recursos naturales, que seguimos cobrándoles una deuda externa que no pueden pagar y que les impide avanzar en políticas sociales en sus países. Por tanto, una responsabilidad de la Unión Europea. Y lo que hemos hecho, en vez de cumplir la legalidad internacional, en vez de abrir vías legales y seguras para que puedan llegar a Europa sin tener que jugarse la vida en el Mediterráneo, sin tener que ponerse en manos de las mafias que trafican con seres humanos, en vez de hacer eso, que es lo que hubiera hecho una sociedad civilizada, lo que hemos hecho, lo que han hecho nuestros gobernantes, ha sido poner vallas, poner muros, militarizar el Mediterráneo y, sobre todo, un acuerdo con Turquía vergonzoso y ilegal. Un acuerdo con Turquía que incumple toda, absolutamente toda la legislación internacional en materia de derechos humanos. Toda. Desde la Carta Fundamental de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, el Pacto Político y Social por los Derechos Humanos, absolutamente toda la legislación internacional la incumple este acuerdo. Un acuerdo para que Turquía hagan de carceleros de la Unión Europea, para que Turquía sea la agencia de deportación de la Unión Europea. Porque este acuerdo lo que implica es que cada refugiado que pisa Europa se lo llevan a Turquía. En Turquía los detienen en un centro de detención y de ahí a Pakistán, a Afganistán, a Eritrea, a Mali, da igual de dónde sean, da igual que sus países estén en guerra, da igual que no puedan comer en sus países, da igual. Están actuando de agencia de deportación contratada por la Unión Europea por 6.000 millones de euros. Y aquí hemos tenido un gobierno cómplice de esas políticas. Un gobierno cómplice porque Mariano Rajoy firmó de su puño y letra ese acuerdo con Turquía, igual que firmaron los 28 países de la Unión Europea, pero además hemos tenido un gobierno cómplice y el otro día, hace 2 o 3 días, CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, sacó el informe del año 2015 y nos explicaba en ese informe que en el 2015, un año en el que se han triplicado las peticiones de asilo en el Estado español, el gobierno español ha denegado el 70% de las solicitudes de asilo que han pedido. Es más, este gobierno del Partido Popular se comprometió a acoger a 9.300 refugiados y refugiadas. Se comprometió hace unos meses. ¿Sabéis cuántos han llegado? De los 9.300. Han llegado 124. Esa es la cifra de la solidaridad de este gobierno. 124 de los 9.000 que tenían que llegar. Por eso creo que es importante también que tengamos en cuenta que hay que combatir estas políticas, porque estas políticas también lo que hacen es alimentar a la extrema derecha. Y la extrema derecha no es solo la señora Le Pen de Francia, o la Liga Norte de Italia, o Amanecer Dorado de Grecia. Extrema derecha también son los que se sientan en el centro del hemiciclo, pero luego votan a favor de seguir blindando las fronteras de Europa, votan a favor de que se siga expulsando y deportando a los refugiados y a las refugiadas. Por eso el 26 de junio tenemos que ganar. Tenemos que ganar para echar a Rajoy de la Moncloa, pero también para lanzarle un mensaje a la señora Merkel, al señor Juncker, al señor Hollande, de que vayan preparando las maletas. Porque tenemos también que ganar las elecciones para ser punta de lanza del cambio en Europa. Para poder construir esa Europa con la que tanto hemos soñado, esa Europa a la que aspirábamos también en su momento, la Europa de los derechos, de las libertades, de la justicia social, de la solidaridad, del reparto de la riqueza. Una Europa
que no haga los acuerdos con las multinacionales, sino que los acuerdos los haga con su gente y sobre todo y también con los pueblos oprimidos que nos necesitan, como el pueblo saharaui o el pueblo palestino. Pero para cambiar Europa, por supuesto, tenemos que empezar por nuestra casa. Y de eso va este acuerdo al que hemos llegado para estas elecciones, este acuerdo de Unidas Podemos, porque yo creo que es importante que destaquemos que este no es un acuerdo que hayamos hecho pensando en Podemos o en Izquierda Unida o en las fuerzas que lo componen. Este es un acuerdo que lo hemos hecho pensando en ese 30% de personas que viven en el umbral de la pobreza en nuestro país, pensando en ese millón de familias que no tienen absolutamente ningún ingreso, pensando en las personas mayores que no pueden pagar la factura de la luz o en esos jóvenes que se han tenido que exiliar para poder tener un futuro en dignidad. Y este es un acuerdo que lo hemos hecho pensando en las clases populares, es un acuerdo que hemos hecho también después de habernos encontrado en las calles y en las plazas, porque es cierto que antes de ir juntas a las elecciones hemos ido juntas a muchos otros sitios. Hemos ido juntas en las marchas de la dignidad exigiendo pan, techo y trabajo. Hemos estado juntas en defensa de la sanidad y de la educación pública. Hemos estado juntas en los piquetes, en las huelgas generales. Hemos estado juntas en el 15M. Y de ahí, de haber estado en tantas plazas, en tantas calles, en tantas movilizaciones, nacen los acuerdos electorales también. Porque tenemos claro que la unidad es imprescindible para la clase trabajadora, que la unidad para la clase trabajadora es como el agua para el que tiene sed. Y hace muchos años que decíamos eso, que la unidad es el único camino que tenemos para pararle los pies a la derecha y al bipartidismo. Y por eso hemos hecho este acuerdo, un acuerdo que ahora nos permite empezar a imaginar, a soñar que podemos de verdad construir ese país que queremos. Un país feminista, donde luchemos con el terrorismo machista. Hoy mismo han asesinado a 2 mujeres en el Estado español. Hay que acabar con ese terrorismo machista. Un país laico, un Estado laico, donde la jerarquía católica pues pague los impuestos que tiene que pagar como pagamos todos y todas, donde se luche contra la homofobia y la transfobia, que es una lacra que continúa teniendo nuestro país. Queremos construir un país con memoria, la memoria de esos luchadores, de esas luchadoras por la libertad. Hay que recuperar la memoria de esas mujeres que fueron represaliadas por ser republicanas y por ser rojas. Un país también solidario, donde los muros se los pongamos a esos patriotas españoles que se llevan nuestro dinero a Panamá o a Suiza. Un país que tiene que ser también un país en libertad, lo decíamos antes, un país donde se acabe esa ley mordaza y donde personas como Alfon o como Andrés no estén en la cárcel por sus ideas y por ser personas que han luchado. Un país donde los corruptos sean los que estén en la cárcel y no las personas migrantes, porque también queremos cerrar todos los centros de internamiento para extranjeros, los CIES, porque los CIES no son más que cárceles para inmigrantes donde se vulneran los derechos humanos cada día. Y en este país también, evidentemente, tenemos que acabar, tenemos que derrocar a esa monarquía obsoleta, corrupta y machista para construir una república también para los trabajadores. Y lo más importante, en Andalucía, en el Estado español, en Europa, hay recursos suficientes para que todos y todas podamos tener una vida en dignidad. Hay recursos para que todas podamos tener una casa, acceso a la educación, a la sanidad pública, al bienestar social, para que las personas con discapacidad tengan también los recursos que necesitan. Hay recursos. Ahora bien, esos recursos hay que arrancárselos al presupuesto del Ejército, de la Casa Real, al BBVA, a Repsol, a las grandes fortunas, a los terratenientes, a todos esos que llevan tantos años enriqueciéndose a costa de la pobreza de millones de personas. Ahí están los recursos y ahí hay que cogerlos.
Tenemos que ganar el país el 26 de junio porque lo tenemos que ganar para las clases populares y porque además tenemos que entrar con mucha fuerza, Unidas Podemos, a ese Congreso de los Diputados, porque es la única manera de pararle los pies a la gran coalición. No nos olvidemos de por qué estamos aquí, de por qué estamos en una nueva campaña electoral, en unas segundas elecciones. Y si estamos aquí también es porque el Partido Socialista prefirió repetir las elecciones antes que hacer un gobierno de izquierdas. Y todas sabemos que detrás de esa operación bien estaba la señora Susana Díaz de aquí, de Andalucía. Y tenemos que entrar con fuerza y tenemos también que decirle a las personas que de buena fe han votado al Partido Socialista, personas que votan al Partido Socialista porque, bueno, todavía piensan que el Partido Socialista es de izquierdas, ¿no? Las hay personas que han votado siempre al Partido Socialista de buena fe pensando que eran de izquierdas. Pues a esas personas hay que decirles que si de verdad lo que quieren es echar al Partido Popular y a Mariano Rajoy de la Moncloa, la única opción viable en estos momentos es Unidas Podemos. No hay otra opción. Y después del 26 de junio, cuando se negocien gobiernos, si hay que negociarlos, habrá que poner encima de la mesa el 135 de la Constitución, habrá que poner la reforma laboral del Partido Socialista, la reforma laboral del Partido Popular, habrá que poner nuestro plan de rescate de las personas, el parar inmediatamente todos los desahucios, pero también habrá que hacerlo en clave europea. Y también habrá que poner encima de la mesa el no al TTIP, la solidaridad con los refugiados y las refugiadas y, sobre todo, un gobierno que sea insumiso a las políticas injustas de la Unión Europea. Un gobierno que no se pliegue, un gobierno que plante cara en Europa. Y tenemos que seguir trabajando. Nos quedan muchísimas batallas por ganar en las instituciones, en todos los sitios donde estamos gobernando, en los ayuntamientos, en las autonomías, en el Congreso de los Diputados. Todas esas batallas en las instituciones, en el Parlamento Europeo, las tenemos que dar. Pero sobre todo, nos quedan muchas batallas que dar en las calles. Nosotras sabemos que a nuestra clase nunca, absolutamente nunca, nos han regalado nada. Que todo lo que tenemos ahora lo hemos conseguido luchando en la calle, organizándonos y movilizándonos. Que es en la calle donde se conquistan nuestros derechos. Que en realidad las normas legales nunca se avanzan a los procesos sociales. Que primero ganamos en la calle, conseguimos las victorias y luego lo ganamos en las instituciones. Por eso, aunque gobernemos, tenemos que seguir organizándonos y luchando y movilizándonos para transformar este país. Un país, y ya llevamos tiempo diciéndolo, en el que el miedo está cambiando de bando. Y la verdad es que razones no les faltan. Un poco de miedo sí que tienen que tener. Poquito. Porque la gente honesta, la gente decente, la gente trabajadora, por supuesto que no. Pero aquella gente, aquellos que llevan años enriqueciéndose a nuestra costa, aquellos que llevan años expoliando nuestros recursos públicos, esos sí que tienen que tener un poco de miedo. Porque si ganamos, se les acaba el chollo. Y eso lo tienen que tener claro. Si ganamos, se acabó la fiesta para los que llevan años robándonos. Y ellos van con el discurso del miedo, ¿no? Vienen los comunistas que nos van a quitar las casas, cuidado con los comunistas. Bueno, el otro día lo decía muy bien dicho Alberto Garzón, ¿no? Decía, tantos años diciéndonos que los comunistas íbamos a quitar las casas y al final los que nos han quitado las casas han sido los bancos. Bueno, pues esa es la realidad. Intentan ganar con el discurso del miedo. Le quieren también meter el miedo en el cuerpo a nuestros mayores. Pero yo creo que nuestros mayores no tienen miedo. Que en realidad nuestros mayores llevan muchos años luchando también y que nuestros mayores de lo que tienen miedo es de que vuelva a ganar el Partido Popular y de que vuelva a ganar el bipartidismo. De eso tienen miedo nuestros mayores. Nuestros mayores tienen miedo de que sus hijos
e hijas no encuentren trabajo. Nuestros mayores tienen miedo de que sus nietos y sus nietas se tengan que ir a vivir al extranjero para poder tener una vida en dignidad. De eso es de lo único que tienen miedo nuestros mayores. Por eso también van a ir a votar el día 26 de junio. Y aquí lo que ofrecemos desde Unidas Podemos también es un pacto intergeneracional. Nos necesitamos todos y todas. Nos necesitamos los mayores, los jóvenes, los nietos. Nos necesitamos todos y todas, porque evidentemente la pensión de los mayores viene del trabajo de los hijos y viene del trabajo de los nietos. Por eso es importante que el día 26 de junio vayamos a votar todos de las manos, los abuelos con los hijos, con los nietos, porque tenemos que ir todas juntas a votar. Porque ya está bien de que esta oligarquía que lleva 80 años gobernándonos, la oligarquía política, económica y mediática, ya está bien y tienen que dejar de gobernar nuestras vidas. Compañeros y compañeras, tenemos que ganar también en Andalucía. Tenemos que lanzar también un mensaje desde Andalucía para cambiar España y para empezar a cambiar Europa. Frente a su discurso del miedo, nuestra sonrisa alegre, combativa, revolucionaria. ¡Salud!